Ser podcast. Vamos a hablar de cultura en los próximos minutos. Ya sabemos que a esta hora los sábados de verano son para Álvaro Colomer y Jordi Costa, los Starsky Hutch de la cultura. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahora que lo pienso, esta es una referencia muy viejuna. Yo había visto de los piripón o algo así, ¿no? Pero no, os veo más de acción, yo os veo más en acción. Bueno, me alegra que nos veas así. Bueno, estupendo. Yo me veo como los Teletubbies que salieron con Madonna en la final del Mundial. Sí. Dejémoslo ahí. Parecían muy felices. Sí. Por lo que fuera. Sí. El miércoles pasado la prensa internacional se hizo eco de una noticia que, aunque, no nos cogió desprevenidos, esa es la verdad, sí que nos inquietó bastante. OpenAI, la inteligencia artificial, admitió que una de sus IAs ejecutó un hackeo de forma autónoma, así a bote pronto y porque lo decidió ella misma, contra una empresa. La clave está en la expresión de forma autónoma. No sé si os habéis percatado, ¿no? Porque, bueno, lo que pasó en realidad es que la IA encontró una vulnerabilidad en el entorno cerrado en el que estaba trabajando, que estaban como perfeccionando en una sandbox que se llama, donde hacen las pruebas. Pues bueno, se fugó la inteligencia artificial por esa rendija digital, se conectó a Internet y se coló en los sistemas informáticos de una empresa que también se dedica a temas de inteligencia artificial. A ver, si le estás pidiendo que se mejore, ella pues se busca la vida para mejorarse adecuadamente, ¿no? Sí, ese es el problema. O sea, se fue por libre a mejorarse. Lo más inquietante de todo es que OpenAI ha advertido que este tipo de incidentes de ciberseguridad serán cada vez más frecuentes. A ver, no creo que sea aquí el momento ni el contexto para analizar las implicaciones de esta actuación por libre de la inteligencia artificial, pero sí que nos da pie a hablar del modo en que esta nueva tecnología está transformando la industria del cine y de la literatura. We want to scan you, all of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears. Queremos escanearte a ti, a tu cuerpo, tu cara, tus emociones, tu risa, tus lágrimas. En el año 2013 el director Ari Folkman, autor de la célebre Vals con Bashir, estrenó una película que, con el título de El Congreso, planteaba una hipótesis escalofriante. Unos ejecutivos ofrecían un contrato a la actriz Robin Wright, que se interpretaba a sí misma, para digitalizar todo su cuerpo con el fin de crear una versión virtual que a partir de ese momento la iba a suplantar y le permitiría pues mostrarse eternamente joven. El contrato, eso sí, exigía que la Robin Wright real se retirase para siempre. Entonces parecía, y de hecho es una película de ciencia ficción, pues se ha convertido ahora en realidad. Jordi, tú no sé si crees que la inteligencia artificial está acelerando ese futuro distópico que pintaba la película. Pues totalmente, yo creo que estamos, y me recuerda bastante un poco al mito de Frankenstein, ¿no? O sea, que de repente el creador o los creadores de la IA la lanzan al mundo, está ya, digamos, esta especie de objeto monstruoso que está hecho, no sé si de cadáveres, pero sí de archivos, de cultura, de contenidos que estaban por ahí, o sea, una especie de amalgama, y ahora creo que nosotros, la humanidad, estamos en la fase del pueblo que sale con las antorchas a perseguir al monstruo, ¿no? De repente la vemos ahí y nos da miedo, ¿no? Pero lo que ahora nos parece una amenaza, yo creo que puede acabar convirtiéndose, yo creo que estamos cerca de ver acuerdos por ambas partes, ¿no? Por la humana y la artificial. La película se basaba en un libro que a mí me encanta, Congreso de Futurología, de Stanislav Lem. No era muy fiel, es un libro muy breve, pero muy difícil de adaptar. Y bueno, la película también hay que aclarar que ocurría todavía bajo el paradigma digital, no bajo el paradigma de IA, que ahora ya lo tenemos plenamente integrado. Hace 10 años... Yo tengo una pregunta a todo esto. O sea, en esta película, ¿la actriz que cedía su cuerpo seguía cobrando toda la vida mientras el muñequito actuaba? O porque, claro,
Sí, se supone Pues que... entonces Pues no me parece mal plan, ¿eh? A mí Entonces tampoco. es estupendo. Sí, no, no, Es no la hay problema. versión del sueldo en Nescafé, pero... Claro, o sea, exacto, sueldo en el café y tú tumbado la Bartola y viéndote actuar y la gente dándote Bueno, Oscars. Estupendo. visto así, Hombre. realmente es el sueño de que de cualquiera. la artificialidad nos permitirá ser ociosos, ¿no? Pero bueno, 10 años después de la película tuvo lugar esa gran huelga de guionistas y de guionistas y actores de Hollywood, la de 2023, y fue por eso, precisamente porque en muchos contratos, sin pedir permiso, y había cláusulas que exigían que los actores estaban abiertos a cualquier réplica hecha con inteligencia artificial. 3 años después de esa huelga, la IA no ha desaparecido, pero sí que se han establecido ciertas regulaciones para su uso, ¿no? Laszlo Todd, ¿es usted? Lo he estado buscando. Con razón, no lo encontraba. Se ha dejado barba. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero invitarlo a comer. Aún faltan 2 horas para el descanso. Señáleme al capataz. Yo me encargo de él. ¿Ha visto esto? Le aseguro que los demás sí. Vaya a la página 66. ¿Dónde estudió? En la Bauhaus. En Dessau. ¿La Bauhaus? Maravilloso. ¿Por qué no se defendió cuando me puse como un basilisco con ustedes? Llamé a su primo estadounidense a... Attila. Sí, eso es. Primero me disculpé y luego me deshice en elogios, pero él, muy honradamente, me redirigió a usted. Escuchamos una escena de The Brutalist. Sí, de Brutalist, una película que a mí me encanta, que me gusta mucho. Y lo que estamos escuchando es el doblaje. Hay que decir que también hay empresas ahora mismo que están ofreciendo doblajes hechos con IA, pero se supone que este es un doblaje hecho de la manera tradicional. Y hubo mucha polémica por el premio que recibió Adrien Brody al mejor actor en los Oscars de 2024, porque justamente para este papel de Brutalist se utilizó levemente la IA para mejorar su acento húngaro. El acento húngaro del personaje, que parece que al actor no se le daba bien y se le mejoró levemente con IA. El levemente es el adverbio que nos entra la duda con este. Bueno, claro, nos entra la duda. Pasa lo Claro, mismo, claro. Es que justamente en los matices está el kit de la cuestión, porque de repente la Academia de Hollywood ha anunciado anunció en mayo de 2025 las nuevas reglas de los Oscars para que estas cosas no volvieran a pasar, y todo consiste en acreditar, o sea, la Academia se quiere asegurar de que los personajes están interpretados realmente por humanos y que los guiones están escritos por humanos, pero se muestra dispuesta a negociar. O sea, no se prohíbe la IA, pero quiere saber qué porcentaje de humanidad y qué porcentaje de artificialidad está, y ahí se reserva el derecho de considerar si una actuación o un guión es oscarizable o no es oscarizable. Y aquí entramos, pues eso, en esta zona de grises llena de matices y de posibilidades. Y de agujeros, porque esto va a ser un coladero, esto tal y Exactamente. como lo han dejado. Y Álvaro, en literatura también han empezado a salir algunos casos que empiezan a alertar sobre el uso de la inteligencia artificial por escritores, ¿no? Estaba pensando en la polémica más potente que la ha protagonizado la premio Nobel Olga Tokarczuk, que recientemente dijo que usaba un modelo de inteligencia artificial para mejorar su proceso creativo, sea cual sea ese proceso. Claro, y está lo que decíamos antes del levemente, ¿no? O sea, además en el caso de los escritores es como más delicado porque los escritores trabajan en soledad, digamos, ¿no? Entonces, en un cineasta, si de golpe saca una escena de la manga, pues claro, todo el mundo va a decir ¿dónde rodó esta escena, digamos, ¿no? Pero un escritor está en su casita con su IA y puede, digamos, ceder a la tentación, solo tiene que entrenarla para que le dé su propio estilo a los textos y puede tener esa tentación de tirar para adelante. En el caso de Olga Tokarczuk, ella en un foro que se celebró en Polonia este mismo año reconoció que había usado la inteligencia artificial para una novela que publicará en otoño en Polonia, todavía no sabemos ni siquiera el título, y entonces, claro, enseguida se armó un zipizape tremendo, salieron en las redes sociales siempre escandalizadas, digamos, y luego los medios de comunicación también más sensacionalistas, diciendo que había escrito la novela una IA, ¿no? Entonces ella luego salió a explicarse diciendo que ella lo usaba pues para explorar ideas, para documentarse, para contrastar información o para abrir vías de reflexión, y ella dijo que desde el punto de vista de ella la inteligencia artificial no suprimía el criterio del escritor, sino que lo que primaba es las decisiones que va tomando el escritor a raíz de lo que la inteligencia artificial le va diciendo. Claro, esto es muy delicado
porque marca esta frontera entre qué es coautoría, qué es colaboración, qué es herramienta, qué es esclava digital, digamos, una máquina que dices hazme esto y te lo hace. Ahora mismo también, coincidiendo con lo que decía Jordi en el cine, la editorial Rayo Verde, Raig en catalán, que es una editorial aquí afincada en Barcelona, acaba de anunciar que pondrán un sello en todos sus libros en el que se certifica que el autor y la editorial no han usado inteligencia artificial generativa para crear ese texto. Sí, la editorial Finestras también lo acaba de hacer, sobre todo en su línea de cómic, especificando que directamente es creación humana, ¿no? Claro, ahí entonces han empezado a salir como otros autores en tromba, digamos, a decir pues, su opinión, ¿no? Porque ahora mismo es el tema candente del momento. Janet Winterson, ella no habla de inteligencia artificial, habla de inteligencia alternativa, diciendo que la IA pues, puede ser como un interlocutor para ampliar la imaginación y que, bueno, que hace falta un marco ético, pero que en un principio ella no le ve ningún problema. Margaret Atwood, claro, ella ha dicho que ella, si tuviera 30 años, estaría preocupada, pero que ella ya le pilla todo esto como que ya, para lo que me queda en el convento, ¿sabes? Ya le importaba ya a vosotros, por así decirlo, pero aún así ella ha dicho que, bueno, ella tiene esta visión, yo creo que un poco ingenua de que la máquina nunca sea auténticamente creativa, porque en realidad no hace más que recopilar datos, o sea, no puede sacar información, no puede sacar historias de la nada, necesita usar ese basurero, digamos, y sacar de ahí tal, pero en realidad, según como lo veas, los humanos hacen exactamente lo mismo. La famosa intertextualidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí ahora el gran dilema que hay en literatura es, claro, esto se supone que dentro de poco va a pasar lo mismo que pasó con la música y con el autotune, ¿no? O sea, un montón de músicos que no saben cantar empezaron a sacar discos y a ser famosos porque tenían actitud de cantantes, ¿no? La actitud es lo que lo marca todo. Entonces va a salir un montón de gente que va a hacer los escritos, las novelas por inteligencia artificial y solo que tengan actitud de escritores pues ya tirarán para adelante. Y lo último destacar que en el terreno español, Agustín Fernández Mayo, él que siempre ha sido una persona muy interesada por las cosas de la ciencia y tal, él habla de la inteligencia artificial como una herramienta de exploración intelectual, dice que no se siente amenazado en absoluto. Aramburu también dice que no se siente amenazado y que el día que la inteligencia artificial iguale a Mozart, pues que aplaudirá a la inteligencia artificial y ya está, o sea que tampoco se va a poner a llorar. Que no es ningún drama. Claro, y Agustín Fernández Mayo, por ejemplo, ahora va a sacar un libro en otoño que se titula El ángel de la inteligencia artificial en Galaxia Gutenberg, que relaciona la inteligencia artificial con los ángeles caídos, ¿no? Y con el afán humano de crear un dios, que es lo que él, supongo que la tesis del libro es que la inteligencia artificial no es más que ese afán, pero son un tipo de ideas que te demuestran que es verdad que todavía los autores están por delante de las máquinas, porque esta idea de unir inteligencia artificial y ángeles caídos, en un principio, te la tiene que hacer un humano. En literatura parece sencillo dar gato por liebre y engañar a los lectores, pero en cine a mí me da la impresión de que de momento es un poco más difícil, ¿no, Jordi? Bueno, no siempre, depende. O sea, hay un tipo de imagen que canta a la legua a inteligencia artificial, pero a veces cuando hay este tipo de intervenciones híbridas es más difícil. O sea, nadie hubiera pensado que había inteligencia artificial en The Brutalist y hemos visto que sí, ¿no? Aplicada justamente a la voz del personaje. Hay cosas mucho más bestias, por ejemplo, como es el caso de que Val Kilmer ahora, después de muerto, vaya a tener un papel completo en una película compartiendo con otros actores que son actores de carne y hueso. La película se llama As Deep as the Grave, de Huerte Borges, es un western en el que él interpreta a un sacerdote y todo eso se ha hecho con el consentimiento tanto de su familia como del sindicato de actores. El sindicato de actores que antes se rebelaba por la intervención o la aparición de la IA en los contratos, ¿no? La Marina necesita a Maverick. El chico necesita a Maverick. Por eso luché por ti. Por eso sigues aquí. Gracias, Ice. Por todo. Una última cosa. ¿Quién es mejor piloto? ¿Tú o yo? Iba genial. No lo estropees. Bueno, aquí estábamos escuchando a Val Kilmer en Top Gun Maverick, que es uno de sus últimos papeles, y aquí también se había utilizado la inteligencia artificial para
arreglar su voz, porque él acaba de sufrir acaba de pasar por una operación de cáncer de garganta, que de hecho es el cáncer de garganta es lo que se lo llevó del rodaje de As Deep as the Grave, que es una película que él ya había confirmado que iba a participar en ella, ¿no? Sí. Y la verdad es que esta idea de los actores resucitados es muy inquietante, pero de hecho precede a la aparición de la IA, porque Laurence Olivier ya había aparecido después de muerto en una película como Sky Captain y El mundo del mañana. En su momento todo eso fue muy polémico, no se especificó si él había dado su aprobación a este tipo de intervenciones post-mortem, y luego ha habido pasos intermedios, o sea, ya era IA, o sea, la IA estaba presente en los deepfakes de Peter Cushing en Rogue One, que era una película de la saga Star Wars, y en Carrie Fisher también en la última trilogía de Star Wars, que en una película aparece ella en carne y hueso, pero en la siguiente ya lo que vemos es una réplica de ella. Igual que era deepfake buena parte del rejuvenecimiento de Robert De Niro en El Irlandés. Bueno, esto a mí me enerva. En El Irlandés de Martin Scorsese, creo que enfadó mucho a los cinéfilos que un cineasta clásico como él esté defendiendo o haya defendido el uso de la inteligencia artificial. Aparte que a mí la caracterización me pareció horrenda, no me gustó nada. Bueno, sí, realmente a mí me pareció una muy buena película, pero muy condicionada por todo eso. Es que yo no podía abstraerme del careto de Robert De Niro presuntamente joven. O sea, es que no sí, podía. Lo que pasa es que la polémica no estalló por El Irlandés, sino que ha estallado justamente ahora cuando Scorsese ha hecho pública su asociación con la empresa Black Forest Lab, que es una empresa de inteligencia artificial, y ha confesado que él utiliza la inteligencia artificial para la elaboración de storyboards. Esto ha tocado, ha dolido, porque Scorsese se le considera pues el gran adalid de eso, de la preservación del cine clásico. Tiene una fundación, la World Cinema Foundation, para rescatar películas de cinematografías no occidentales que estaban más o menos perdidas. Y bueno, yo creo que su antiguo amigo y colaborador, Paul Rader, que fue el guionista de Taxi Driver y Toro Salvaje, ha ido más lejos que él en todo esto, ¿no? Porque tiene una historia bastante más pintoresca que contar, y que la ha contado. Paul Rader se quedó recientemente viudo y decidió hacerse una novia IA, ¿no? O sea, tener una novia IA con la que conversar. Y lo gracioso, porque muchas veces lo que le pasa por el radar es tremendamente gracioso, le duró un día. Porque la novia... Te da la medida de cómo es Paul. Sí, porque se preocupó mucho, quiso saber mucho sobre su programación, y entonces la IA pensó que era muy pesado. Bien. No quería contar esas interioridades. Vamos avanzando, Jordi. Sí, hay otros ejemplos de cineastas que se han convertido en inesperados aliados de la IA, como el cineasta chino Chia Zhangke, que ha hecho un corto en IA en el que conversa consigo mismo, con una réplica artificial. Y de hecho Steven Spielberg ha declarado que no ha utilizado la IA, pero ha dicho todavía, ¿no? O sea, el adverbio todavía deja ahí esa posibilidad en el aire. Entre la generación de los indies, de los cineastas independientes americanos, que hoy ya muchos son considerados más o menos clásicos, también hay ejemplos. The rebellious war has become more general. Too many still unsure of why we fight. We have it in our power to begin the world over again. There is no way but Es Darren Aronofsky en Requiem por un sueño, ¿no? On This Day, ¿no? ¿Jordi? Sí. Darren Aronofsky, que fue el creador de La ballena, de Requiem por un sueño, ha creado su propio estudio de IA, Primordial Soup, con el que ha lanzado una serie que se llama On This Day, 1776, sobre la Revolución Americana. Ha utilizado Google DeepMind, que es tecnología de texto a vídeo, pero curiosamente, como estamos en el contexto de los pactos, las voces son de actores reales del sindicato de actores, del sindicato SAG-AFTRA. Bueno, o sea, como que es menos malo. Supongo que uno de los grandes retos en el terreno literario es el de la detección del factor humano en los textos que, por ejemplo, llegan a concursos literarios, ¿no? Porque imagino que habrá mucha gente que dice, voy a crear un texto para
para enviarlo al premio Planeta o a otros premios y me retiro, ¿no? Bueno, imagínate que Amazon... O el de AENA, el premio AENA. Igual el premio AENA. Amazon tuvo que poner una restricción de que los usuarios no podían subir más de 3 novelas autopublicadas al día. O sea, porque hubo tal avalancha de novelas, de la gente decía, en media hora he escrito una novela. Estaba muy inspirado, que tuvo que bajar a 3 y además tuvo que ponerle una norma a los usuarios de que tenían que declarar que la novela no había sido creada, solo creada, puedes ayudarte, de la inteligencia artificial, pero que no había sido creada por la IA. Pero hay un caso muy famoso que es el de un concurso, la Commonwealth Short Story Prize del 2026, que el ganador, un autor llamado Jamir Nasir, que publicó la novela titulada, entregó un cuento titulado La serpiente de la cueva, empezaron a haber sospechas de que había sido creado por IA. Y aunque le pusieron detectores de texto y tal, no consiguieron descubrir si realmente había sido así y al final decidieron darle el premio porque no se podía demostrar que no había sido creado por él. Pero entonces empezaron a salir del jurado a decir que el resto de cuentos, la mayoría también seguramente eran de IA, y tanto es así que al final la revista Granta, que era la revista que publicaba el relato, dijo que se retiraba y que nada, había que tiraba para adelante. Y luego hay un caso, una editorial alemana muy famoso que publicó un libro sin firma, o sea, no puso un seudónimo, era un libro escrito por IA, pero lo publicó sin un nombre falso, que es lo que normalmente se hace, y de alguna forma era como una provocación intelectual para empezar a reflexionar de un modo serio sobre la muerte del autor, digamos, ¿no? O sea, hay un debate muy antiguo sobre que el autor ya no tiene la importancia que tenía antes, los escritores son ahora mucho más anecdóticos, y esto, digamos, la inteligencia artificial puede ser como el anticipo de la muerte de la figura del escritor. Jordi, Steven Soderbergh ha presentado en Cannes John Lennon The Last Interview, un documental sobre la entrevista que dio el artista 12 horas antes de ser asesinado, y polémica porque ha sido recreado con inteligencia artificial. Parece que se están cruzando límites que quizá no se deberían cruzar, ¿no? Bueno, el documental es el cine de lo real por excelencia, al parecer. Todos hemos visto documentales con recreaciones y, bueno, tú decides si te parece más convincente un señor vestido de visigodo con barba postiza o una imagen generada por IA, pero la verdad es que también se han hecho cosas muy interesantes últimamente en el terreno del documental. Mark Isaacs, que es un cineasta de lo cotidiano, que ha hecho películas sobre camioneros, sobre gente que sube a un ascensor. Acaba de estrenar una película que se llama Synthetic Sincerity, en el que cuenta el proceso de cómo una empresa de IA le pide todo su fondo documental para entrenar a una inteligencia artificial. Paro un momentito, paro aquí porque incorporo a Álvaro, porque están pidiendo a los libreros que esta noticia la leí hace poco, ¿no? Que están comprando empresas de inteligencia artificial fondos de librerías de segunda mano. Además, esto la denuncia la inició un librero de Badalona, de la librería Fénix, que él mismo dijo que había notado una compra masiva de libros de segunda mano, y que entonces empezó a seguir el rastro de esta compra y descubrió que esos libros se enviaban a Estados Unidos, a un centro logístico, donde los desencuadernan, los escanean y una vez digitalizados los destruyen. Y esto lo hacen para alimentar a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, dos problemas. Uno, que los libros que ya no tenían ningún interés para el mercado, de golpe se están convirtiendo en los libros que alimentan y que educan a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se ve que con Internet ya no tiene suficiente, quiere más, y entonces están cogiendo libros descatalogados. Y segundo, que plantea el dilema de quién conserva el patrimonio bibliográfico, porque si, digamos, la inteligencia artificial, las tecnológicas, son los que acaban almacenando la información sobre los libros antiguos, para acceder a estos libros posteriormente tendremos que pagarle a 4 o 5 tecnológicas de Silicon Valley y ya se habrá acabado, digamos, la libertad cultural que tenemos actualmente. Jordi, continuando con lo que estábamos hablando de los documentales, también sirve con la inteligencia artificial para burlar censura o para también reivindicaciones políticas, ¿no? Claro, es el caso de Dreams of Violence, de Ash Kosha, que además ha costado 1.700 euros y recrea imágenes de la resistencia civil en Irán. Es la única manera de
transmitir unas imágenes, reconstruir unas imágenes que el gobierno no permite. O Welcome to Chechnya, de David France, donde la IA se ha utilizado para proteger las identidades de activistas LGTBI que podrían ser objeto de represión, ¿no? Una cosa, Jordi, dime una peli que haya utilizado inteligencia artificial y que te guste, sálvanos una. Pues mira, te puedo salvar varias. Ayer precisamente se estrenó una en Filmin, en el Atlántida Film Fest, que es Drácula de Radu Judd. Ahí se utiliza la inteligencia artificial de manera humorística, o sea, de repente utiliza la fealdad de esas imágenes para crear una adaptación de Drácula absolutamente delirante. Y el 21 de agosto, en el mismo festival, en Filmin, se estrena Memory of Princess Moonby, de Damien Hauser, que es una película muy interesante, que además es una especie de metarrelato. Es la historia de un cineasta al que su estrella le pide que sea capaz de hacer una película sin el uso de la IA. Yo quiero decir también que los profesores de escritura creativa, yo soy profesor en un taller de escritura creativa, estamos muy contentos con la inteligencia artificial, porque hasta hace un año o dos la corrección de los ejercicios de los alumnos normalmente se convertía en una corrección de ortografía, más que corrección estilística, y ahora todos los textos vienen muy pulidos, extrañamente pulidos. Y la ortografía ha mejorado extrañamente. Sobre todo la puntuación, porque el Word ya te corregía la ortografía, pero la puntuación normalmente te basabas en las clases dando clases de puntuación, y ahora viene toda la puntuación bien, y les dices, ¿seguro que no habéis usado IA? Y todos, no. Estamos a 2 años de las celebraciones por el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya, pero la industria editorial ya ha empezado a movilizarse y empiezan a publicarse libros sobre el más grande de nuestros pintores, con permiso de Velázquez, claro. Y uno de esos libros es el de nuestro invitado de hoy, Miguel Barrero, que acaba de publicar La cabeza de Goya en la editorial Xórdica, un ensayo en un tono detectivesco, en el que trata de desentrañar uno de los grandes misterios de nuestra historia cementerial, podríamos decir. El del paradero de la cabeza de Francisco de Goya. Miguel Barrero, bienvenido. Buenos días, un placer. Bueno, en España existe una tradición de perder cadáveres muy importantes. Hemos perdido el cadáver de Cervantes, hemos perdido el cadáver de Velázquez, el de Lope de Vega, el de Zurbarán. O sea, aquí cada vez que tenemos un artista decimos, ¡bah! Total, tíralo por ahí por un hoyo cuando se muere, que total para lo que ha hecho no importa. Pero no es tan habitual, eso sí, que se pierdan como extremidades de estos. Claro, nosotros perdemos al cadáver entero. En Europa están más acostumbrados. En Europa es necesario que se perdió la cabeza de Descartes, que también es otro gran misterio de qué pasó con la cabeza de Descartes, el cráneo mejor dicho, pero en España tenemos, como para compararnos con Descartes, tenemos la cabeza de Goya. Y para que nos explique esta historia hemos traído al escritor, periodista y director de la Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero. Como ya lo hemos saludado, me acompañaba y estaba aquí escuchándoos muy atentamente. Oye, la Semana Negra acabó hace poco. Antes de empezar a hablar de tu libro, de la cabeza de Goya, ¿cómo ha ido este año? Ha habido un cambio de ubicación, ¿no? Sí, nos cambiamos de ubicación, lo que conllevó modificar todo el recinto, y creo que ha cambiado para mejor. Hemos conseguido aprovechar ese nuevo emplazamiento forzado, porque fue una cosa motivada por una decisión municipal, en una oportunidad para reinventar el festival, y creo que ha salido bien, a tenor de cómo ha respondido la gente. Muy bien. Bueno. Vamos con la historia. Vamos al tema. A ver, esta historia empieza con un señor, el cónsul de España en Burdeos, en 1880, paseando por el cementerio donde está enterrada su mujer, que él la va a visitar de vez en cuando, y de repente descubre una placa donde pone que ahí está enterrado Goya. Adelante, Miguel. Sí, es una cosa curiosa, porque Goya murió en Burdeos en 1828, allí lo enterraron, y hasta 1880... este hombre, que llevaba años siendo cónsul allí, no descubre su tumba y en consecuencia no repara en que Goya está enterrado allí.
Él, cuando esa noche vuelve a casa, escribe una carta que manda aquí a Madrid a la autoridad correspondiente, diciéndole que bueno, que acaba de encontrar en Goya, en Burdeos, la tumba de Francisco de Goya y que hay que repatriarlo porque no puede ser que el mayor pintor de España esté olvidado en el exilio, ¿no? Su cuerpo. Y lo gracioso es que no contesta nadie. No recibe ningún tipo de respuesta. Lo que yo digo con los artistas españoles, claro. Claro, y el hombre va insistiendo, hasta que 8 años después, 8 años después, consigue que le autoricen y le den unos fondos muy escasos para llevar a cabo la exhumación del cadáver con vistas a su posterior repatriación. Al sacar el cuerpo es cuando ven que no tiene cabeza y él manda un pequeño telegrama aquí al gobierno y dice: esqueleto de Goya no tiene cráneo, dando a entender que bueno, que a lo mejor hay que pensar un poco qué se hace con eso, ¿no? Y la respuesta que recibe es: envíe Goya con cráneo sin él. Que además es que están de ese país eso. Es muy español, pero además es mentira porque no le dan dinero para hacer el viaje de Francia a España, con lo cual vuelven a enterrar a Goya. Ostras. Y pasan otros 10 años hasta que al fin consiguen sacarlo sin cabeza y hacer ese viaje de vuelta a España, a Madrid, donde después de varios periplos, porque no lo entierran de una sola vez, lo van pasando por 3 tumbas hasta llegar a la definitiva, pues se consuma el final feliz, entre comillas, de la historia, ¿no? Sí, bueno, hablabas de que estaba en Burdeos, mucha gente asocia a Goya con la realeza, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver esos míticos retratos de la familia de Carlos IV, también de Carlos III, Fernando VII y toda la nobleza que rodeaba a esa corte, que nos extraña recordar que se exilió a Francia para alejarse precisamente de la corte, ¿no? Igual que hizo Leandro Fernández de Moratín. Claro, Goya es un personaje muy interesante porque tiene esa doble cara, ¿no? Por un lado es el pintor de la corte, el pintor oficial del reino, pero por otro, progresivamente se va alejando ideológicamente del rey porque él es un liberal. Él está en consonancia con el pensamiento ilustrado que en aquel momento empezaba a nacer en Europa. Y antes de ir a Burdeos, él ya se va a la Quinta del Sordo, al otro lado del Manzanares, para alejarse un poco de la corte, en parte por sí mismo y en parte porque su ama de llaves barra amante, Leocadia Zorrilla, era una liberal reconocida. Y entonces, cuanto más lejos estuviesen del foco del poder, mejor iban a poder vivir juntos, y esa decisión es la que lo lleva a instalarse en Burdeos ya en 1824. Con esta ama de llaves, como tú has dicho, además hay una hija por ahí, teóricamente de ella, que bueno, muchas personas dicen que atribuye la paternidad a Goya. No sé en qué punto estás tú sobre este tema. Es una teoría factible, en primer lugar, porque Goya siempre muestra muchísimo cariño hacia esa niña, se ocupa de educarla, está con ella cuando la niña aprende a tocar el piano. Goya, que era sordo, se quedaba escuchándola y animándola y demás, y porque en las cartas que Moratín, desde Burdeos, envía a sus amigos contando cómo está Goya, en todo momento habla de Goya, de Leocadia y de Rosario como si fueran una familia, ¿no? Y es verosímil que entre las motivaciones que llevaron a Goya a buscar a exiliarse en Burdeos estuviera la de poder hacer esa vida familiar que en España no podía hacer porque todo el mundo sabía quién era él, quién era Rosario, quién era Leocadia. Esta niña tiene un final, bueno, tiene una historia como muy apasionante. Sí, pintaba muy bien también. Sergio del Molino acaba de publicar una novela sobre su historia. Y Amalia Noguera también, la hija de Goya, ha publicado recientemente ese libro. Sí. Exacto. Sí, Álvaro, perdona que te he cortado. No, preguntaba sobre el final para que explicara un poquito la historia de esta chica y ese final trágico que tuvo. Sí, bueno, esta niña pues realmente murió muy joven, apuntaba muy buenas maneras, pero no pudo llegar a desarrollarlas porque creo que se muere, hablo de memoria, con 20 y pocos años. Ella vuelve a Madrid cuando se decreta la amnistía, que permite que los liberales que estaban en Francia puedan regresar a España. Empieza a trabajar como copista en el Museo del Prado
y en medio de un motín le da un ataque y se muere, ¿no? Ostras, motivado, pobre. no sé, por el pánico, porque la ansiedad repentina tal, y se acaba muriendo en la calle y tiene ese final prematuro y que seguramente impidió el desarrollo de lo que podía haber sido una carrera muy encomiable. A ver, estamos hablando de que abren la tumba de Goya y encuentran que no tiene cabeza, por tanto estamos hablando de una profanación. Alguien abrió esa tumba y se llevó, por lo que sea, la cabeza de Goya. No sé si sospechas de una nueva ciencia que estaba muy de moda en el siglo XIX, que como es la frenología, ¿no? Esa explicación de ciertas cosas por la forma del cráneo. Sí, lo primero que se pensó fue mucho más divertido, que era que el propio Goya había pedido que lo decapitasen justamente para ceder su cabeza a la frenología. Ah, vale, vale. Y se hizo una investigación que demostró que no, porque una señora dijo que ella había besado la frente al muerto antes de que lo enterrasen, con lo cual lo habían enterrado con la cabeza puesta, ¿no? Pero sí... O besó el codo, claro. Bueno, pero igual no vio si por debajo del cuello la camisa. Además Goya tenía fama de cabezón, ¿no? O al menos el premio, sí, eso premio es es su verdad. cabezón, ¿no? No, y lo que luego surge cuando de repente aparece un cuadro pintado supuestamente entre su muerte y el descubrimiento del cuerpo, es decir, antes de que se supiera que no tenía cabeza, un cuadro de su calavera que da que pensar que posiblemente hubiese una profanación, como tú has dicho, motivada por una parte por la frenología, por un frenólogo que habría querido tener ese cráneo. La frenología era una pseudociencia que propugnaba que a partir de las dimensiones del cráneo y de la forma se podía determinar la genialidad o la maldad de una persona. Y por otra parte el fetichismo, porque parece ser que entre quienes pudieron expoliar esa tumba estaban un marqués, hijo de un exiliado liberal con el que Goya había tenido trato en Burdeos, y un pintor que evidentemente, por el hecho de ser Goya, estaba interesado en ver ese cráneo de cerca. Claro, porque hemos pasado como muy rápido por aquí encima, pero o sea, de golpe hay un día, ¿no?, que aparece un académico de Zaragoza, de la Academia de Bellas Artes de Zaragoza, Hilarión Jimeno, que un día se planta en un congreso, saca un cuadro y dice que él tiene un lienzo en el que, entre otros motivos, sale pintada la calavera de Goya, y claro, se arma una polémica tremenda sobre si ese cráneo que sale en ese cuadro tal, pero ese cráneo puede ser rastreado, ¿no? Sí, porque ese cráneo, que lo habría pintado un pintor asturiano, Dionisio Fierros, un nieto de Dionisio Fierros, Dionisio Gamayo, cuando conoce esta historia le pregunta a su abuela, la mujer del pintor, si le suena de algo ese cráneo, y él dice que un cráneo como ese lo tenía su abuelo en su estudio. Claro, Dionisio Fierros había sido protegido del marqués de San Adrián, que era hijo del marqués con el que Goya había tenido trato, ¿no? Con lo cual ahí surge la hipótesis que Gamayo Fierros desarrolla en un artículo que publica en El Español, no el de ahora, un semanario que había en los años 50, en el que cuenta esa posible hipótesis de que el marqués, el pintor, y un frenólogo, Mariano Cubí, habrían ido a Burdeos a robar ese cráneo. ¿Y se sabe qué conclusión se sacó de analizar el cráneo de Goya? No, porque ese cráneo, cuando pregunta por él Dionisio Gamayo, le dicen que su abuela le dice que se lo llevó un tío suyo a Salamanca a estudiar medicina, porque en medicina tener un cráneo propio para un estudiante era un síntoma de prestigio, ¿no? Claro. Y que entonces allí habría tenido lugar una cosa que no voy a contar para no destripar el libro, que supone un final un tanto estrambótico para la cabeza del pobre Goya, que habría acabado desperdigada y que posiblemente uno de sus últimos trozos habría terminado en Santiago de Compostela. Es donde se pierde su rastro de momento, ¿no? Todo acaba en Santiago de Compostela. Todo acaba en Santiago de Compostela. Sí. Oye, parece que hay un auténtico coleccionismo de cabezas en Europa. El caso de Descartes que he dicho yo antes. No sé si tienes tú ahí más casos para siguientes libros. No, con Goya he cerrado mi cuota de decapitados, ¿no? Muy mal. Sí, pero hay un caso bastante reciente, porque en el 2015 la cabeza que desapareció fue la del cineasta Murnau, el director de Nosferatu. Y bueno, que estas cosas de arrancar cabezas y profanar cadáveres parece que pertenezcan más al pasado, pero en 2015 hubo un caso que en ese caso se relacionó
dado pues el precedente de Nosferatu, a cuestiones de ocultismo. No sé si habías oído hablar, Miguel, de todo esto. No conocía la historia. Bueno, luego está perdón, está el pene de Napoleón, que lo tiene un ginecólogo americano, que eso también puede dar para un libro excelente. Es que si empezamos a hablar de partes de desguace de artistas... Y el brazo de Santa Teresa. Claro. Ya, pero el tema santo, si entramos, los desguazaban a todos nada más morirse. Nada supera el pene de Napoleón. Y el cadáver que más vueltas dio fue el de Vita Perón, ¿no? Quizá. Sí. Bueno, también tiene una historia buena. No, es que tiene libros, bueno, claro. Hay una novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Santa Evita, que cuenta ese periplo del cuerpo. Sí, es maravilloso. Y el de Chaplin también, el cuerpo de Chaplin también lo robaron, ¿no? Sí. Y en todo esto también está, hablando de cadáveres perdidos, que en el libro Miguel también lo toca, Montaigne, que también hay una historia muy interesante del libro sobre Montaigne. Sí, lo que demuestra que las chapuzas no son algo propio de España, sino que se extienden por todo el mundo. No nos quites, cuando en Burdeos también el cráneo de Montaigne apareció no en su tumba, sino el cuerpo de Montaigne apareció no en su tumba, sino en un armario que un albañil abrió por casualidad en una reforma en el año 2000. Uy, la de cosas que salen en un altillo. Claro, no sabes. Entonces, 1 millón de euros se le salió a uno en Madrid, de repente le apareció a uno 1 millón de euros. Miguel Barrero, te agradezco mucho que te hayas acercado a la radio esta mañana. Bueno, quédate porque... Es un placer siempre venir a estar con vosotros, contigo en persona y con Álvaro y con Javi. Allí en la distancia. Están un poco en modo inteligencia artificial. Con Jordi, sí. Yo no estoy, de hecho. Estáis en modo inteligencia artificial, os vemos por la pantallita. Vale. Quédate porque te va a gustar mucho de lo que vamos a hablar ahora. Porque en esta última parte del programa, siempre que nos quede tiempo, porque son tan eruditos que cuando se ponen a hablar de una cosa no hay manera de centrarlos. Sí. En esta última parte del programa nos hemos propuesto buscarle las cosquillas a la inteligencia artificial. Y eso es lo que Jordi propone hacer para antes de acabar. ¿Qué experimento has hecho, Jordi? Bueno, a mí me gusta darle otros usos y, por ejemplo, esta vez le he pedido a la inteligencia artificial que me imagine una película que ya nunca veremos, que es la película que iba a dirigir Quentin Tarantino bajo el nombre de Movie Critic. Y ya sabéis que Tarantino ha anunciado que solo hará 10 películas y se está pensando mucho cuál va a ser la 10ª película. Es un pesado, con perdón, pero este hombre es un pesado, o sea, basta ya. Es muy pesado y está en una deriva sionista. Un poco sionista. Buena parte, claro. Y tonta y grosera también en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, le he pedido a la IA, digo, ya que esta película no la veremos, a la IA le ha parecido pues bien imaginarla. E incluso me ha dado un eslogan, o sea, una especie de frase de esas promocionales, ¿no? Una cita. Dice: todo el mundo tiene una opinión, algunas matan. Los Ángeles, 1977. Y bueno, se ha imaginado a un protagonista que sí que encaja como personaje tarantiniano, Leonard Voss, que es un crítico de cine que trabaja en una revista pues muy grimosa, una revista pornográfica, y publica ahí sus críticas, pero que las críticas que hace sí que son inteligentes, agudas, divertidas, despiadadas. O sea, el Carlos Bollero de cine porno. Algo así, el Carlos Bollero del cine porno. Luego también odia, también un poco un rasgo muy Carlos Bollero, ¿no? Que odia un poco o tiene relación conflictiva con toda la modernidad. Leonard Voss, que vive en los 70, pues odia el nuevo Hollywood, a estos cineastas que se creen estrellas del rock engreídas, pues como Coppola, Scorsese y tal, y en cambio defiende el cine barato, ¿no? El policía italiano, las películas de Kung Fu, westerns olvidados, películas filipinas, etcétera. Un día de repente es testigo de un asesinato de un productor de cine relacionado con la mafia, y luego ve, pues eso, los asesinos han visto que él estaba ahí como testigo, pero deciden no eliminarlo, sino que lo quieren contratar. Y ahí hay un giro de guión un poco insensato, ¿no? Que de repente, se descubre que el crimen organizado utiliza a los críticos de cine para evaluar a personas y utilizan las reseñas como informes cifrados para acabar con actores, productores, abogados, políticos. ¿Pero esto etcétera. lo ha hecho la IA o Sí, o tú. O sea... O Bollero. Sí. No. Lo ha hecho la IA y ha elaborado. Es que me parece muy buena. Código. Me ha parecido muy buena la propuesta, ¿no? No es mala propuesta, no es mala propuesta. Mola bastante. No es mala propuesta, no. O sea que si el crítico le pone 5 estrellas,
Sí. ¿Quién interpreta a la mafia? La mafia interpreta que esa persona es intocable. Vale. Una estrella significa objetivo a eliminar. O la verdad es que si lo piensas dos veces no se sostiene mucho, ¿eh? Porque dices, ¿cómo puede que la mafia jugara esta ruleta matando a partir de críticas de cine? No se sostiene ninguna película, tampoco se sostiene ninguna película de Tarantino si las piensas con calma. Bueno, si las piensas con calma, no. Bien jugado, Álvaro. Claro. Sí. Y luego, bueno, ha pensado también, da otras propuestas la IA, ¿eh? También se ha imaginado esa última película de Tarantino como una película en la que durante 2 horas los personajes están hablando de series de televisión, de películas raras, de películas olvidadas y al final... Bueno, Tarantino. En los últimos 5 minutos hay un estallido de violencia y chimpum. Eso es Tarantino. O sea, eso no necesitamos la inteligencia artificial. Acabas de resumir la mayoría de películas de Tarantino. Exacto. No sé si a mí me convence, ¿eh? Bueno, a mí no me convence al 100%, pero por lo menos me divierte y creo que como mínimo se ha currado la inteligencia artificial a hacer algo igual previsiblemente tarantiniano, pero no del todo desdeñable. En cambio, tú, Álvaro, has preferido traernos algunas piezas históricas de la inteligencia artificial en literatura. Cuéntanos. Claro, o sea, hay una que es muy famosa, que es del 2025, que es el Chicago Sun-Times, publicó un listado de lo típico, ¿no? Los 15 libros para leer en verano, esos típicos listados que hacen todas las revistas, y entonces los publicó y se descubrió que 10 de los 15 libros no existían, básicamente. Qué maravilloso. Los autores sí que existían. ¿Cuánto tardó en descubrirse? Porque eso da la medida del caso que les hacen los lectores a esto. No, yo creo que yo sé bastante rápido porque los lectores sí que comprueban las cosas. O sea, debieron ir a las librerías los lectores diciendo, oye, que Chicago recomienda esto. Entonces había autores muy famosos como Isabel Allende o Percival Everett, o sea, los autores existían, pero los títulos no existían. Entonces un periodista, un tal Marco Buscaglia, reconoció que había, pues que antes de publicar el reportaje dijo a la maquinita, oye, hazme un listado. La máquina se lo inventó, él no cotejó nada, no comprobó nada, la lanzó y el periódico se vio obligado a retirar el suplemento. Pero luego el mismo Chicago Sun-Times, en un ejercicio de honestidad, revisó todas sus propias publicaciones de los últimos meses y descubrió que el problema no se limitaba a esa lista, sino que el suplemento contenía una enormidad tremenda de datos equivocados de la inteligencia artificial. Yo también quería destacar en este terreno. Aquí en España también están pasando cosas. O sea, por ejemplo, ahora mismo hay una revista digital que me ahorraré decir el nombre, que está para ahorrarse pagar a los fotógrafos, está pidiéndole a la inteligencia artificial que genere fotos de los escritores de los que hablan. Esto es horrible. Es horroroso porque no se parecen. O sea, podría ser. El otro día se ha publicado una foto de Ana María Matute que era Paquita, la del Quinto. Sí, no se parecía en nada. No se parecía en nada. Y lo han hecho con todos, con Lorca, con casi todos los escritores ya fallecidos, digamos, y es que no se parecen en nada. Dices, al menos si vais a hacer esta cutrada, pagad la cuota alta de inteligencia artificial para que os haga unas fotos como Dios manda. Y está lo de las portadas también. Las editoriales se les está pidiendo por parte de los artistas gráficos que se comprometan a no utilizar inteligencia artificial para hacer las portadas, que hay cada portada que flipas. Claro, y el otro día también en un periódico de tirada nacional se salió publicada una foto de Kafka, que claro, de fotos de Kafka no hay muchas, y era una foto como especialmente nítida y especialmente clara, que salía él como en una cafetería, todos en la cafetería llevaban el sombrero de hongo que tal, todos estaban como muy bien vestidos en la cafetería y tal, y entonces se la envió un par de amigos porque básicamente pues, el mundo un día cualquiera en Praga. Claro, pero las 4 fotos que hay de Kafka todos las hemos visto alguna vez, y claro, todos dijimos, no, esto es inteligencia artificial, pero el problema es que el periódico la publicó con un pie de foto que ponía foto 2 puntos archivo. Y claro, de alguna forma dices, cuidado que la fantasía se va a empezar a filtrar a la realidad, porque cualquier otro periódico que vea que esa foto pone archivo va a pensar que es que ese periódico la tenía como en el archivo, que podía ser buena. Y van a empezar aquí a filtrarse mentiras, digamos, en la realidad, que va a hacer que tengamos todos un lío tremendo. Y luego están las citas, ¿no? También claro, las citas científicas, que eso también es otro cachondeo. O sea, siempre se ha pensado que las alucinaciones, ¿no?, que son estas cosas que se inventa la inteligencia artificial, era una cosa anecdótica. Pero en el 2026 se analizaron 111 millones de referencias bibliográficas de artículos científicos y se concluyó que había una enormidad tremenda de datos introducidos en los artículos falsos. De hecho, en el 2025 se detectaron 146.000 referencias inventadas en artículos académicos. 146.000, además, y muchas de ellas, o la mayoría, habían pasado los filtros editoriales, digamos.
Y luego están los consejos absurdos que son cosas si le pides ya yo, por jugar es que te partes. Claro, yo creo que esto ya no lo hace, pero todos recordamos cosas. O sea, la inteligencia artificial recomendaba, por ejemplo, poner pegamento a la pizza para que el queso se adheriera mejor. Con eso vamos. Bueno, aprendemos a ser más desconfiados, con lo cual... Bueno, habrá gente que le pondrá pegamento, mucho cuidado. Bueno. Es que tú estás confiando en la inteligencia humana. O sea, estamos hablando de la artificial, pero... Hemos empezado hablando de inteligencia artificial que daba un poquito de miedo y acabamos, pues bueno, esbozando una sonrisa con este... Hace que la queramos más, en el fondo, sí, estas cositas. Con este instrumento que nos está amenazando y generando un mundo nuevo y diferente. Pues Álvaro Colomer, Jordi Costa, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vamos a la playa. Hasta la semana próxima. Y Miguel Barrero, gracias una vez más. Gracias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.